La luz tarda 8 minutos en viajar del Sol a la Tierra. Eso significa que todo lo que vemos en el cielo ya está en el pasado. Incluso la estrella más cercana no es exactamente lo que parece. No en este momento. Es lo que fue. Esa idea simple, medible, es también profunda. Significa que cuando miramos hacia afuera, miramos hacia atrás. Cada fotón que nos llega es un testigo silencioso de un tiempo diferente. Un retraso cósmico está entretejido en el acto mismo de ver. Este retraso no es trivial. Una estrella a 100 años luz de distancia envió su luz antes de que existieran los primeros ordenadores electrónicos. Algunas galaxias brillan desde distancias tan grandes que su luz comenzó el viaje mucho antes de que se formara nuestro sistema solar. Estas no son metáforas poéticas. Son testimonios de la escala de tiempo y espacio en la que existimos. Vemos el presente en nuestras manos, pero el cielo nos muestra lo que ya no está. Un telescopio es una máquina del tiempo que apunta hacia arriba. Las distancias en kilómetros colapsan bajo el peso de esta escala cósmica. ¿Qué son 100 millones de kilómetros hasta el Sol cuando la galaxia más cercana yace a millones de años luz más allá? Las unidades tradicionales se vuelven absurdamente pequeñas. Así que las abandonamos. En su lugar, contamos en tiempo segundos, horas, años de luz. Un segundo luz son 300.000 kilómetros. Un año luz son casi 10 billones de kilómetros. Nuestra Tierra, que rota y se inclina modestamente en su órbita, está envuelta en una burbuja de información retrasada. No vemos el espacio, vemos señales antiguas. Sin embargo, con esta simple conversión de la distancia en tiempo, emerge una claridad notable. Decir que una galaxia está a 10 millones de años luz de distancia es decir que la estamos presenciando hace 10 millones de años. Con cada paso más afuera, el universo revela más de su juventud. Es como mirar a través de capas de sedimento, donde más profundo significa más antiguo, y más antiguo significa más extraño. Esto no es solo una realidad científica, es una estructura narrativa escrita en el tejido del universo. Cuanto más lejos miras, más primordial se vuelve la historia. Incluso la escala de nuestro propio sistema solar, que parece vasta, se pliega rápidamente bajo la perspectiva cósmica. La luz tarda meras horas en cruzarlo de extremo a extremo, tocando la órbita de Plutón en unas 10 horas, pero luego, para alcanzar siquiera la siguiente estrella años, para saltar a las estrellas más allá de esas siglos de viaje lumínico. Nuestra Vía Láctea contiene cientos de miles de millones de estrellas, cada una separada por espacios tan amplios que los vecinos más cercanos se miden en parsecs. Una unidad nacida de la sutileza trigonométrica. Sostén un dedo con el brazo extendido, cierra un ojo y luego cambia al otro. El dedo salta. Eso es el paralaje. El cambio de perspectiva desde dos puntos de vista. Los astrónomos usan la órbita de la Tierra como la longitud del brazo, una unidad astronómica de ancho. Una estrella cercana vista en junio aparecerá en una posición ligeramente diferente 6 meses después. A partir de este desplazamiento y el ángulo que crea, calculan la distancia. Este método funciona bien para estrellas a unos pocos cientos de años luz de distancia. Más allá de eso, el ángulo se vuelve demasiado pequeño. Las estrellas permanecen demasiado quietas, así que los astrónomos recurren al brillo. El brillo absoluto de una estrella cercana, conocido por el paralaje, se convierte en una vela para comparar con estrellas similares más distantes. Cuanto más tenue parece una cerilla, más lejos debe estar. Pero la luz se debilita con la distancia no linealmente, sino al cuadrado, el doble de lejos es 4 veces más tenue. El universo no revela su profundidad fácilmente. Cada medida es una inferencia.
Cada distancia es un producto de ingeniería inversa a partir del retraso, la penumbra y la distorsión. Más allá de nuestra galaxia, flotan más galaxias, millones de ellas. Forman cúmulos y supercúmulos, extendiéndose a través del cosmos como vetas en la piedra. Cada una es una tormenta arremolinada de estrellas, con miles de millones de ellas. Estas galaxias no están simplemente lejos, son antiguas. Su luz comenzó antes de que la vida se agitara en la Tierra. El espacio entre galaxias hace que incluso la inmensidad de la Vía Láctea parezca íntima. Sin embargo, en nuestro propio rincón, las estrellas muestran sus secretos. Muchas no son solitarias, están emparejadas, incluso triplicadas familias gravitacionales que orbitan unas alrededor de otras en danzas largas y lentas. Los sistemas binarios son comunes y varían enormemente. Algunas estrellas se orbitan pausadamente durante décadas. Otras giran tan cerca que intercambian materia, calor y energía, cambiando de forma y carácter con el tiempo. El cielo no está en silencio. Está repleto de movimiento, de evolución, de competencia. La distancia promedio entre estrellas, aproximadamente un parsec, es un golfo enorme. Eso es 20 millones de veces el diámetro de nuestro Sol. Así que, a pesar del deslumbrante número de estrellas en el cielo, están esparcidas finamente por el espacio, cada una solitaria en su esfera. Pero su variedad es infinita. Las estrellas difieren en color, brillo, masa y edad. Su color revela su temperatura, y su brillo esconde una historia de tamaño, calor y furia interna. Imagina una estrella no como un punto de luz, sino como un globo de gas, suspendido en la nada, mantenido por la gravedad y resplandeciente con fuego nuclear. Las estrellas más frías arden en rojo, las más calientes, en blanco azulado. Su ubicación en el diagrama de Hertzsprung-Russell, un mapa de características estelares, traza un camino desde las tenues enanas rojas hasta las abrasadoras gigantes azules. El Sol se sitúa entre las de color blanco amarillento. Un faro modesto con una temperatura superficial de casi 6000 Kelvin. No es ni joven ni viejo, ni grande ni pequeño. Y, sin embargo, el Sol es el umbral. Es el estándar por el cual se juzgan los demás. Hablamos de masas solares, de luminosidades solares. En ese marco, algunas estrellas brillan con la fuerza de 10.000 soles. Otras enanas blancas y enanas rojas susurran con una luz tenue y moribunda. Algunas tienen superficies tan calientes como 25.000 Kelvin. Otras rondan el umbral de la fusión, apenas irradiando. Unas pocas son meros fantasmas remanentes densos y tenues que se enfrían a lo largo de eones. El universo permite esta diversidad, la cría, la fomenta y luego observa cómo las estrellas viven, compiten y mueren. Lo que vemos en el cielo no es estático, es historia, es rivalidad, es la consecuencia de la física desarrollándose a lo largo de miles de millones de años. Y cada atisbo que captamos está moldeado por la verdad más fundamental de todas. Siempre estamos mirando hacia el pasado. La luz que nos llega transporta más que distancia y retraso. Codificado en cada onda y fotón está el temperamento de la estrella que lo creó, su temperatura, su ritmo, su peso. La mayoría de las estrellas irradian de manera constante, pero algunas parpadean y se hinchan como corazones vivos. Estas estrellas variables pulsan en brillo, sus capas externas expandiéndose y contrayéndose en respiraciones cósmicas. El ritmo no es aleatorio, es preciso, a menudo ligado directamente al brillo intrínseco de una estrella. Mide el pulso y conoces la potencia. Mide la potencia y conoces la distancia. Esta relación, descubierta por primera vez por Henrietta Leavitt a principios del siglo XX, dio a los astrónomos una herramienta tan elegante como poderosa:
Cuanto más larga es la pulsación de una estrella variable, más luminosa es. Al comparar esa luminosidad real con lo tenue que parece desde la Tierra, podemos medir su distancia. Estas estrellas, llamadas cefeidas, se encuentran entre nuestros faros más fiables, pueblan nuestra galaxia y otras, brillando como faros a través del mar del espacio. Algunas, como Polaris, laten suavemente, otras varían más salvajemente, pero cada una es un metrónomo en la oscuridad, marcando la profundidad del cosmos. Estas cefeidas no son meras curiosidades, son gigantes evolucionadas, más grandes y masivas que el Sol. Acercándose al final de sus vidas estelares, su luminosidad es tremenda, a menudo miles de veces la del Sol. Han pasado por etapas anteriores de fusión, consumiendo hidrógeno y ahora oscilando mientras sus estructuras internas buscan el equilibrio. En estas fluctuaciones, cantan, sus superficies se ondulan, sus núcleos se agitan. La luz de las estrellas parpadea, pero no en el caos. Parpadea con la precisión de un reloj construido en fuego. Más adentro de las estrellas, lejos de los ritmos de la superficie, ocurre algo más íntimo. Se negocia constantemente un equilibrio. La gravedad tira hacia adentro. La presión empuja hacia afuera. Para que una estrella exista, debe alcanzar una tregua perfecta entre el colapso y la explosión. El calor interno proporciona la presión. Ese calor proviene de reacciones nucleares. Sin ellas, la gravedad ganaría. La estrella caería sobre sí misma y desaparecería. En el núcleo de nuestro Sol, la temperatura alcanza los 15 millones de Kelvin. La presión es tan intensa que el gas se comporta de manera diferente a cualquier cosa que experimentamos en la Tierra. Es plasma, totalmente ionizado, con los átomos despojados de sus electrones. Las partículas se mueven a una velocidad furiosa, chocando entre sí, generando radiación no en suave luz visible, sino en duros rayos X. Esa radiación no fluye libremente hacia la superficie. Queda atrapada, dispersada, absorbida y reemitida sin cesar, tardando millones de años en escapar. La luz que vemos hoy del Sol comenzó su viaje mucho antes de que los primeros humanos caminaran erguidos. Esto no es una metáfora, es un retraso integrado en la anatomía del Sol. Los fotones que finalmente emergen han rebotado 1 billón de veces a través de un horno abarrotado de plasma. Solo cuando alcanzan las capas externas convectivas, la energía puede ascender más rápidamente, transportada hacia arriba por corrientes de gas, hirviendo como el agua en una olla. En estrellas más pequeñas, la convección domina. En las más grandes, la radiación transporta una mayor parte de la carga, pero en todos los casos, la estrella encuentra una manera de transportar su energía desde el núcleo hasta la superficie y luego al espacio. Este flujo de energía no es silencioso. Dentro de la estrella se mueven ondas de presión, sonido, en cierto sentido, aunque no en el aire. Estas ondas acústicas se reflejan y refractan, creando complejos patrones estacionarios. Cada estrella es una cámara de resonancia, zumbando con su propia voz. En el Sol, estas vibraciones nos informan sobre el interior que no podemos ver. La heliosismología. El estudio del sonido solar revela la forma de su núcleo, la profundidad de su zona convectiva y la agitación oculta de sus capas. El Sol no está quieto. Suena como una campana, sisea como el vapor. Y esos sonidos, aunque silenciosos para nosotros, impulsan cambios físicos en toda su atmósfera. Las capas más externas, conocidas como la corona, son paradójicamente más calientes que la superficie inferior. 1 millón de grados o más, calentadas por el flujo caótico de sonido y magnetismo.
La delgadez de la corona le impide irradiar su calor. En su lugar, explota hacia afuera, transportada por partículas cargadas en lo que llamamos el viento solar. Esta corriente de gas fluye a través del sistema solar, dando forma a las atmósferas planetarias, golpeando los campos magnéticos y susurrando a cada satélite y sonda. Otras estrellas poseen sus propios vientos estelares, algunos suaves, otros salvajes. Unos pocos son tan intensos que desgarran las estrellas con el tiempo. El gas fluye en ríos, acelerado por la radiación y el magnetismo. En algunas estrellas, la pérdida es lenta y melancólica. En otras, es una tempestad. El universo no exige serenidad. Algunas estrellas viven como monjes, otras mueren en llamas. Sin embargo, todas ellas están impulsadas por el mismo motor fundamental, la fusión nuclear. En su corazón, una estrella es un reactor. Fusiona hidrógeno en helio, convirtiendo masa en energía. Pero este proceso no es simple. Los protones tienen carga positiva. Se repelen entre sí. Para fusionarse, deben acercarse inimaginablemente. Incluso en el centro del Sol, con temperaturas altísimas y partículas a gran velocidad. La mayoría de las colisiones no logran nada. Solo ocasionalmente, una en un billón, el efecto túnel cuántico permite a un protón escabullirse más allá de la barrera, tocarse, fusionarse. Este es el primero de dos grandes obstáculos. El segundo es más sutil. Incluso cuando dos protones se encuentran y se unen, deben transformarse. Un protón debe convertirse en un neutrón. Esto requiere una interacción nuclear débil, un evento cuántico improbable. En promedio, un protón en el núcleo del Sol espera miles de millones de años para sufrir este cambio. Pero hay tantos protones que algunos siempre están reaccionando, manteniendo vivo el fuego. La fusión libera energía porque el núcleo de helio resultante es ligeramente menos masivo que los 4 protones que lo formaron. La masa faltante se convierte en energía, lanzada hacia afuera como calor y luz. El proceso se conoce como la cadena protón-protón. En estrellas más grandes, domina un ciclo más complejo, el ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno, o CNO. Depende menos del azar cuántico y es más eficiente a temperaturas más altas. Pero toda la fusión en las estrellas tiene el mismo objetivo, transformar masa en energía y, al hacerlo, resistir el colapso. Las estrellas no son estáticas, no son simples. Son delicados actos de equilibrio, sostenidos entre la gravedad y la radiación, entre el colapso y la expansión. Son motores antiguos envueltos en fuego, que susurran a través del cosmos mediante la luz y el sonido. Y, sin embargo, incluso ellas tienen una vida útil. Su combustible no es infinito. Su paciencia se agota. Y cuando lo hace, comienza otra cosa. Chech. La muerte de una estrella comienza en silencio. Su núcleo. Después de haber pasado millones o miles de millones de años transmutando hidrógeno en helio, llega a un punto de agotamiento. El fuego mengua, no en todas partes, sino en el corazón donde la fusión una vez ardió limpia y constantemente. Lo que queda es una ceniza de helio, caliente e inerte. Las capas exteriores, aún brillantes, aún emitiendo luz, ya no extraen energía del interior. El equilibrio se inclina. La gravedad, siempre paciente, reanuda su lento avance. El núcleo se contrae. Al caer hacia adentro, libera energía gravitacional, calentando las capas circundantes. Una capa de hidrógeno fuera del núcleo comienza a arder, reavivándose con una furia que empuja la envoltura exterior hacia afuera. La estrella se hincha, su superficie se enfría, se convierte en una gigante roja. La transformación no es inmediata.
Pero cuando llega, es dramática. Una estrella que una vez brilló con un resplandor constante de color blanco amarillento, ahora brilla roja y basta. Se vuelve luminosa no al aumentar su temperatura, sino al expandir su superficie. Ya no es una tranquila estrella de la secuencia principal. Está hinchada, inestable, acercándose al final. Para las estrellas de menor masa, aquellas similares o más pequeñas que el Sol, esta es la fase final de grandeza. El núcleo, compuesto de helio, se contrae aún más. Cuando la temperatura supera los 100 millones de Kelvin, el helio se enciende en un destello. No es una explosión, sino un evento de fusión rápido y descontrolado. El helio se fusiona en carbono y oxígeno. El destello estabiliza el núcleo por un tiempo. Se alcanza un nuevo equilibrio. La gigante roja se estabiliza, aunque sea brevemente. La envoltura es ahora tenue. Se forma un fuerte viento estelar, impulsado tanto por la radiación como por la presión. La estrella comienza a desprenderse de sus capas exteriores. Capas de gas se alejan hacia el espacio, iluminadas por el núcleo restante como linternas en la niebla. Lo que queda es una enana blanca, un núcleo desnudo, caliente y pequeño, del tamaño de la Tierra. Ya no quema combustible, simplemente se enfría, irradiando el último calor de su larga vida. La enana blanca es densa. Una cucharadita de ella pesaría toneladas. Y, sin embargo, brilla, tenuemente. Durante miles de millones de años, el Sol se convertirá en una reliquia así. En 5.000 millones de años, nuestra estrella se despojará de su atmósfera y descansará como una pálida brasa blanca, brillando débilmente en el crepúsculo del tiempo. Pero para las estrellas de mayor masa, el final es mucho más violento. Queman hidrógeno rápidamente, luego helio, luego elementos más pesados. El núcleo se estratifica, como una cebolla, cada capa fusionando un elemento diferente. Carbono a neón, neón a oxígeno, oxígeno a silicio, silicio a hierro. Con cada nuevo proceso de fusión, la temperatura y la presión aumentan. Pero hay un límite. El hierro es ese límite. Fusionar hierro no libera energía, la consume. Cuando el núcleo se llena de hierro, el motor se para. La presión exterior de la radiación desaparece. Nada detiene a la gravedad. Comienza el colapso. El núcleo cae hacia adentro en milisegundos. Los electrones son aplastados contra los protones, formando neutrones. La materia se vuelve incompresible. El colapso se detiene bruscamente y el rebote envía una onda de choque hacia afuera. En ese instante, los neutrinos, esas partículas fantasmales, se derraman en grandes cantidades, llevándose energía, la onda de choque, asistida por esta súbita inundación, atraviesa la estrella, arrancando sus capas exteriores en una detonación colosal, una supernova. Por un breve tiempo, la estrella eclipsa a toda su galaxia. Una supernova cerca de la Tierra proyectaría sombras por la noche. Sería tan brillante como la luna llena. La explosión esparce elementos pesados: carbono, oxígeno, oro, uranio en el espacio. Estas son las semillas de nuevas estrellas, nuevos planetas y, finalmente, nueva vida. Estamos construidos a partir de estos escombros. El hierro en nuestra sangre, el calcio en nuestros huesos, el carbono en nuestras células, todo forjado en la muerte estelar. Lo que queda después de tal explosión depende de la masa que quedó atrás. Si el remanente es menor de unas 3 veces la masa del Sol, el núcleo se estabiliza como una estrella de neutrones. Imagina una esfera del tamaño de una ciudad, de 10 kilómetros de diámetro, más densa que cualquier otra cosa en el universo, aparte de los agujeros negros.
Un dedal de materia de una estrella de neutrones pesaría más que una montaña. La gravedad superficial es tan inmensa que cualquier objeto dejado caer desde 1 centímetro de altura golpearía con la fuerza de una bomba. Las estrellas de neutrones a menudo giran rápidamente, sus campos magnéticos barriendo el espacio. Estos faros giratorios se llaman púlsares. Con cada giro, emiten un pulso de radiación como el haz de un faro. Algunos giran cientos de veces por segundo. Una mancha borrosa de materia densa atrapada en un giro eterno. Pero si el remanente es aún más masivo, ni siquiera la presión de degeneración de neutrones puede detener el colapso. El núcleo sigue cayendo. No hay fuerza en la naturaleza lo suficientemente fuerte como para detenerlo. El resultado es un agujero negro. Esto no es solo un objeto, es una frontera en el espacio y el tiempo. Más allá del horizonte de sucesos, nada escapa, ni la luz, ni el sonido, ni el pensamiento. El núcleo colapsa en un punto de densidad infinita, una singularidad, a su alrededor. El espacio se deforma más allá de toda comprensión. El tiempo mismo se ralentiza a medida que te acercas. Caer en un agujero negro es desaparecer de la historia visible del universo, con tu última luz estirada y enrojecida hasta desvanecerse en el silencio. Los agujeros negros no deambulan libremente, devorando estrellas al azar. Obedecen a la gravedad como cualquier otra masa. Pero cuando se alimentan, el proceso es espectacular. La materia gira en espiral hacia adentro, calentándose a millones de grados, emitiendo rayos X y rayos gamma. En algunos casos, enormes chorros brotan de los polos, excavando cavidades en el medio interestelar. La alimentación no es silenciosa, es teatral, violenta, luminosa más allá de la comprensión. La estrella se ha ido, la fusión ha terminado, pero su legado persiste en los escombros esparcidos a lo largo de años luz, en los elementos dispersos a través de futuras generaciones de estrellas, en el núcleo silencioso que perdura como una estrella de neutrones o un agujero negro. Cada galaxia está moldeada por tales eventos. Cada planeta debe su material a los fantasmas de soles muertos hace mucho tiempo. La vida de una estrella es larga y silenciosa. Su muerte es breve y cataclísmica. Y en ese final nacen las semillas de nuevos mundos. En la oscuridad entre las estrellas, nubes de gas flotan en silencio grandes volúmenes de hidrógeno y helio, teñidos con trazas de elementos más pesados. Durante eones, permanecen tranquilas, frías, sin rasgos distintivos. Pero dentro de estas vastas extensiones, la gravedad comienza su lento e implacable susurro, ligeros desequilibrios, quizás provocados por una onda de choque pasajera de una antigua supernova o el sutil tirón de una nube vecina, ponen las partículas en movimiento. Las regiones más densas colapsan hacia adentro, atrayendo más masa. El proceso se acelera. La nube se fragmenta. Cada fragmento forma un glóbulo giratorio, un embrión de una futura estrella. Estas protoestrellas, envueltas en velos de polvo, aún no pueden ser vistas en luz visible. Brillan débilmente en el infrarrojo, acumulando calor a medida que la gravedad comprime sus corazones. El núcleo se aprieta, la presión aumenta, la temperatura sube. Pero durante millones de años no hay fusión. El calor es gravitacional, un horno construido sobre la caída. A medida que la protoestrella se contrae, comienza a girar más rápido. Esto no es por elección, sino por ley. El momento angular se conserva a medida que la masa colapsa. El disco giratorio alrededor de la protoestrella se aplana y se extiende, formando el escenario para el siguiente acto, el nacimiento de los planetas. Dentro del disco, los granos de polvo se unen. Colisiones diminutas construyen cúmulos más grandes.
El juego no es justo. Los más grandes crecen más rápido, atrayendo a cuerpos más pequeños. Lo que comienza como polvo disperso se convierte en un caos de rocas y hielo que ruedan. Cada fragmento siguiendo su propia órbita, algunos girando en espiral hacia adentro, otros lanzados hacia afuera, con el tiempo. La danza gravitacional favorece a unos pocos. Emergen embriones planetarios planetesimales del tamaño de montañas. Luego continentes. Algunos chocan y se hacen añicos. Otros se fusionan. Los que perduran se convierten en protoplanetas. Sus trayectorias más circulares. Su masa suficiente para moldearse en esferas. Los gigantes gaseosos se forman más lejos, donde las temperaturas frías permiten que los gases volátiles se condensen. Estos mundos masivos atraen hidrógeno y helio, creciendo rápidamente, con sus núcleos envueltos en atmósferas profundas, más cerca de la estrella, donde el calor aleja los gases. Los planetas terrestres permanecen áridos, rocosos, frágiles. En el corazón del sistema, la protoestrella finalmente alcanza el umbral. Su núcleo supera los 10 millones de Kelvin. El hidrógeno se enciende. Comienza la fusión. Se alcanza un equilibrio, la atracción hacia adentro de la gravedad igualada por el empuje hacia afuera de la energía. La estrella ha nacido. El Sol despierta. Su feroz luz barre los restos de la nube gaseosa, empujando los materiales de nacimiento que la formaron. La radiación y el viento solar limpian los escombros, dando forma a la arquitectura restante del sistema. Los planetas que sobreviven lo hacen al capricho de esta rabieta estelar, y su destino queda sellado en la geometría de sus órbitas. En el caos inicial, los impactos son frecuentes. El sistema solar interior se convierte en un campo de batalla. Asteroides y cometas bombardean la joven Tierra. Algunos traen agua, otros esterilizan la superficie con fuego. Las cicatrices permanecen en lunas craterizadas, en ejes inclinados, en extrañas resonancias orbitales. Un impacto tardío y masivo arranca un trozo del costado de la Tierra. Los escombros se unen en un satélite, la Luna. Su presencia estabiliza la rotación de la Tierra, pone en marcha las mareas y encierra a nuestro planeta en un ritmo que nutrirá la vida futura. Después de unos cientos de millones de años, el bombardeo se ralentiza. El sistema solar se asienta. Los planetas giran silenciosamente en sus órbitas. Las lunas rodean a los planetas y el Sol brilla con un resplandor constante. Pero el Sol no está quieto. Su superficie hierve con convección. Tormentas magnéticas se arquean hacia el espacio. El viento solar continúa. Un vendaval eterno de partículas cargadas que fluyen hacia afuera, tocando cada planeta y presionando contra el vacío interestelar. La luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Las señales que recibimos de su superficie ya son historia. Lo que vemos no es lo que es lo que fue. Este retraso en la luz no es exclusivo de nuestra estrella. Es la consecuencia universal de la velocidad y la distancia. Cada punto en el cielo es un museo del pasado. Cuanto más lejos miramos, más antigua es la imagen. Una galaxia a 10 millones de años luz de distancia aparece como era hace 10 millones de años. Estamos rodeados no por objetos en el presente, sino por ecos fósiles de luz. La distancia y el tiempo están entrelazados. Observar profundamente es mirar hacia la historia. Un telescopio es una máquina del tiempo, y el cielo nocturno es una ventana a momentos que ya han pasado hace mucho. Las estrellas más cercanas están a años luz de distancia. Su paralaje, ligero cambio en la posición aparente a medida que la Tierra se mueve alrededor del Sol, nos da una medida de su distancia. Más allá de unos pocos cientos de años luz. Incluso este cambio es imperceptible. Debemos confiar en la luminosidad, el color y la huella espectral
para adivinar su lejanía. Las estrellas en sí varían inmensamente. Algunas son enanas rojas, tenues y duraderas, destinadas a arder durante billones de años. Otras son gigantes azules masivas, que arden tan caliente y rápido que perecen en unos pocos millones de años. La mayoría de las estrellas, como el Sol, son de la secuencia principal. Una banda en el diagrama de Hertzsprung-Russell que revela una simple verdad. La masa de una estrella determina su destino. El diagrama en sí no es una simple gráfica, es un mapa de la vida estelar, desde lo tenue y frío hasta lo caliente y brillante. Presenta la población estelar en patrones que insinúan leyes ocultas. La secuencia principal, las gigantes rojas, las enanas blancas, cada región cuenta una historia, no solo de temperatura y brillo, sino de origen y destino. Las estrellas no están colocadas al azar, se agrupan, derivan en familias, giran alrededor de centros galácticos. Muchas no son solitarias. Los sistemas binarios son comunes: dos estrellas encerradas en órbita, algunas distantes, otras tan cercanas que transfieren masa, con su evolución entrelazada. Algunas binarias se fusionan, encendiendo nuevos destellos de energía, otras estallan en novas o terminan en un colapso compartido. En casos raros, una devora a la otra. Sus historias son muchas. Su silencio oculta la violencia que subyace. Lo que llamamos una estrella es un proceso, no un producto, un equilibrio de fuerzas, un horno de fuego nuclear, un faro que escribe su propia biografía en luz. Cada parpadeo en el cielo nocturno es un susurro de una forja lejana, una declaración de física, azar y resistencia. Y cada uno de estos susurros llega tarde, rezagado del momento de su creación, separado para siempre de la hora por el lapso de espacio y tiempo. Dentro del silencioso esqueleto de una estrella moribunda, el fuego de la creación encuentra sus límites. El hidrógeno, una vez abundante y obediente, ha desaparecido hace mucho del núcleo. El helio también se ha fusionado en elementos más pesados: carbono, oxígeno, silicio. Lo que queda es una reliquia compleja y estratificada, como una cebolla de ascendencia atómica, cada capa quemando un combustible diferente, cada una más cerca del colapso que la anterior. Las reacciones de fusión, que una vez contuvieron a la gravedad, ahora se aceleran con desesperación. En los últimos días, una estrella masiva puede quemar silicio en meras horas, produciendo hierro, un callejón sin salida en la alquimia nuclear. El hierro no da ni quita energía a través de la fusión. Es inerte, la ceniza de la llama estelar. El núcleo se vuelve pesado con él. Su peso, ya no contrarrestado por la presión exterior, comienza a tirar hacia adentro, más rápido de lo que el sonido puede escapar, más rápido de lo que el átomo puede responder. El corazón de hierro colapsa. Los electrones se estrellan contra los protones, formando neutrones. En un instante, un núcleo del tamaño de una ciudad se convierte en una estrella de neutrones. Sobre él, capas de gas caen hacia adentro como una ciudad aplastada por la gravedad. Pero el núcleo resiste. La caída se detiene. Rebota. Una enorme onda de choque estalla hacia afuera. Encendida por una inundación de neutrinos, las partículas fantasma del universo que se derraman desde el recién nacido núcleo de neutrones en cantidades más allá de la comprensión. La estrella explota. Una supernova ilumina la galaxia, eclipsando a miles de millones de soles. Su brillo dura solo semanas, pero en ese momento se graba en el cosmos. Los elementos forjados en su interior, oro, uranio, yodo, se esparcen por el espacio. El polvo enriquecido por los muertos se convierte en las semillas de los vivos.
Los restos de la estrella varían según la masa. Si el núcleo está por debajo del límite aproximadamente 3 veces la masa del Sol, se asienta como una estrella de neutrones. Un dedal de su materia pesa más que montañas. Su campo magnético es 1 billón de veces más fuerte que el de la Tierra. Puede girar cientos de veces por segundo, enviando pulsos de radiación a través del espacio, un faro en el vacío. Los llamamos púlsares. A estos fósiles temblorosos no hablan con palabras, sino con cronometraje perfecto, mecánico, lúgubre. Cada latido lleva memoria. Cada señal es el eco del colapso mantenido en un ritmo exquisito. Pero si el núcleo es aún más pesado, incluso los neutrones son aplastados, nada puede resistir la caída final. El espacio mismo se curva hacia adentro. La luz no puede escapar y la estrella se vuelve invisible. Un agujero negro. Este término, tan suave en su sonido, enmascara lo que significa. Un agujero negro no es una cosa, sino una frontera. Un acantilado en el espacio-tiempo más allá del cual no hay retorno posible. Es una herida en la estructura de la realidad. El lugar donde el tiempo deja de tener sentido. Alrededor del agujero negro está el horizonte de sucesos, el punto de no retorno. Fuera de él, el tiempo avanza. Dentro, todos los futuros conducen a la singularidad, un lugar donde la densidad se vuelve infinita y la física pierde su voz. No sabemos qué hay en la singularidad, nuestras ecuaciones gritan con infinitos y contradicciones. La relatividad general se dobla, la mecánica cuántica se fractura. Es el borde del conocimiento, el fin de la predicción. Los agujeros negros crecen al tragar. Devoran estrellas, nubes de gas, otros agujeros negros. En los centros galácticos se sientan como monarcas, invisibles pero gobernando. Algunos pesan millones o miles de millones de masas solares. Su gravedad esculpe el movimiento de las estrellas, da forma a las galaxias, desencadena chorros de materia y energía que se extienden por el espacio intergaláctico. Son arquitectos silenciosos del orden cósmico, formados en la violencia, viviendo en la sombra, y, sin embargo, no todos terminan en colapso. Estrellas menores siguen caminos más suaves. Si nacen con poca masa, brillan de manera constante durante decenas de miles de millones de años, fusionando hidrógeno lentamente, viviendo más que la edad actual del universo. Cuando su hidrógeno se agota, se hinchan hasta convertirse en gigantes rojas. Desprenden sus capas exteriores al espacio y se asientan como enanas blancas. Estas brasas estelares, de tamaño aproximado al de la Tierra, brillan débilmente durante eones. Algunas podrían enfriarse hasta convertirse en enanas negras. Aunque el universo es aún demasiado joven para haber producido alguna, son el último aliento de estrellas demasiado pequeñas para morir con estruendo. En algunos sistemas binarios, las enanas blancas roban materia de una compañera. Cuando se acumula suficiente, ocurre una fuga termonuclear. La estrella explota en una supernova de tipo Ia, tan consistente en brillo que sirve como un hito cósmico, midiendo la expansión del universo. También hay otras señales de distancia, las variables cefeidas, estrellas masivas que pulsan rítmicamente, se vuelven más brillantes y más tenues en ciclos predecibles. Su período nos dice su luminosidad real. Comparar esto con su brillo aparente revela cuán lejos están. La luz, de nuevo, es la mensajera de la verdad. Nuestro conocimiento del universo se construye a partir de lo que llega en ondas de luz y partículas de origen fantasmal. Neutrinos de supernovas, ondas gravitacionales de agujeros negros en colisión, sombras proyectadas por galaxias, espectros de luz estelar. Incluso el vacío silencioso habla. El fondo cósmico de microondas, radiación reliquia del nacimiento del universo, satura el espacio.
un susurro de hace 13.000 millones de años. Su patrón nos dice la forma del espacio, el destino del tiempo, el equilibrio de la materia y la energía oscura. Y así orbitamos, esta Tierra girando bajo una estrella que algún día se hinchará, quemará su hidrógeno en helio, se despojará de su piel y dejará atrás una enana blanca. Mucho después de que nos hayamos ido, permanecerá, atenuándose lentamente. A su alrededor todavía puede circular el fantasma de lo que fue un sistema moldeado por la violencia y la decadencia, pero también por el equilibrio, la emergencia y el resplandor, el universo. A pesar de toda su dureza, no es un lugar de pura entropía. Es un reino donde la estructura puede surgir del caos, donde el tiempo no solo erosiona, sino que revela. Cada estrella lleva una historia escrita en calor y presión, forjada en colapso y luz. Cada planeta es un testimonio de un ensamblaje improbable, una reliquia de juegos gravitacionales, y cada vida que mira al cielo se convierte en parte de esta épica en desarrollo finita, frágil, pero curiosamente consciente del infinito más allá, en los fríos espacios entre las galaxias, en los oscuros corazones de las estrellas moribundas, en las diminutas reacciones de las partículas subatómicas, hay ecos, no solo de materia y energía, sino de preguntas, de silencio interrumpido por la luz, de tiempo hecho visible. La historia nunca termina. Solo se desvanece más allá del horizonte, en la inmensidad de la que provino. En los albores del conocimiento, cuando los filósofos aún caminaban descalzos por los patios de piedra de Atenas, las ideas del espacio y el tiempo eran cualquier cosa menos obvias para Aristóteles. El espacio era algo lleno de objetos, de movimiento, de lo que el ojo podía ver. El tiempo, en cambio, era abstracto. Nadie podía ver el tiempo en sí, solo sentirlo pasar. Era una medida del cambio. Pero ¿bajo qué estándar y contra qué marco de referencia? Seguía siendo elusivo, el movimiento. Para Aristóteles, no era la consecuencia de una fuerza, como más tarde llegamos a creer. Era una expresión del cambio de la potencia a la actualidad. Un objeto caía porque deseaba volver a su lugar natural. Y ese lugar estaba en el centro del universo. No era ley, sino intuición. Una forma de entender el mundo a través del razonamiento filosófico en lugar de la medición. Y así, razonó. Un objeto más pesado caería más rápido que uno más ligero, pues portaba más de su naturaleza intrínseca. Pero toda línea de razonamiento nace de la época que le da aliento. Antes de los relojes, antes de los telescopios, antes de la idea misma de la velocidad tal como la entendemos ahora. ¿Cómo se podía medir la aceleración? ¿Cómo se podía distinguir el movimiento constante del movimiento cambiante? En ese mundo, la idea de que el movimiento requería una fuerza de sustento tenía sentido. Una flecha en vuelo. Creían. Continuaba avanzando porque el aire detrás de ella la empujaba hacia adelante. Una noción primitiva de la causa. De ahí se desprendía la conclusión lógica si nada se resistía al movimiento. Un objeto se movería infinitamente rápido. Esto significaba que el vacío no podía existir, porque si hubiera un espacio vacío, entonces se produciría un movimiento instantáneo. Y si existiera el movimiento instantáneo, el mundo se desmoronaría en el absurdo. Ninguna fuerza es infinita. Por lo tanto, ningún movimiento debería serlo. El espacio. Entonces, debía estar siempre lleno de algo aire, agua, fuego o una sutil sustancia invisible, lo que algunos llamarían más tarde el éter. Aún así, en las tenues grietas del conocimiento antiguo, otra idea comenzaba a florecer, una que no provenía de Aristóteles, sino de pensadores menos célebres como Demócrito, Epicuro y
Más tarde. Lucrecio. Ellos imaginaron un mundo hecho de partículas indivisibles, átomos moviéndose a través de un vacío infinito. Era una visión demasiado audaz para su tiempo. ¿Cómo podía existir la nada? ¿Cómo podía haber un lugar desprovisto de todo y, aún así, ser real? Aristóteles rechazó tal noción, no solo porque contradecía su intuición filosófica, sino porque carecía de una explicación para el movimiento. ¿Por qué se movían estos átomos? ¿Qué los ponía en movimiento? Los atomistas respondieron: el universo siempre ha estado en movimiento. Pero eso no era suficiente para Aristóteles, quien creía que el conocimiento debía buscar causas, no simplemente describir apariencias. El mundo siguió girando y el tiempo avanzó. En el silencio de la Edad Media, pequeñas chispas comenzaron a brillar en monasterios lejanos. Eruditos como Filópono, Hiparco y, más tarde, Roger Bacon y Robert Grosseteste comenzaron a cuestionar a Aristóteles. Experimentaron, midieron, trazaron gráficos, buscaron unir los sentidos con los números, la intuición con la prueba. A través de una experimentación rudimentaria, descubrieron que cuando dos objetos, uno pesado y otro ligero, se dejaban caer, caían a la misma velocidad. Esto desafiaba las enseñanzas de Aristóteles, pero coincidía con lo que observaban. Lentamente, se dieron cuenta de que lo que cambiaba el movimiento de un objeto no era su esencia, sino algo externo, una fuerza. Surgió un nuevo concepto, el ímpetu, lo que ahora llamamos inercia. Un objeto, una vez en movimiento, continuaría moviéndose a menos que algo actuara sobre él. Esto marcó un cambio fundamental de creer que el movimiento requería una fuerza continua, a comprender que la fuerza causaba un cambio en el movimiento, no el movimiento en sí. En esa misma época, un hombre llamado Leonardo da Vinci se sentaba a esbozar observaciones de péndulos, agua fluyendo y objetos en caída. Carecía de instrumentos de precisión, pero poseía algo aún más valioso: el ojo de un observador cuidadoso. Empezó a notar que los objetos no solo caen, sino que aceleran. De Leonardo a Galileo hubo un paso corto en el tiempo, pero un gran salto en el pensamiento. Galileo no solo observó, midió, experimentó, usando planos inclinados para ralentizar la caída de los objetos. Midió los intervalos con el latido de su propio pulso. Y a partir de esto, descubrió que todos los objetos en caída libre aceleran al mismo ritmo, independientemente de su masa. Una simple constatación, pero que hizo añicos miles de años de pensamiento aristotélico. Galileo también sentó las bases para medir el tiempo, algo que nadie antes había hecho realmente. Inventó el reloj de péndulo. Ajustó la longitud de la cuerda para que coincidiera con intervalos regulares y abrió una puerta para la física, la puerta de la ley. Pero Galileo aún no podía explicar qué mantenía a los planetas girando alrededor del Sol. Creía que se movían en círculos perfectos porque era su naturaleza. Un eco de Aristóteles que todavía persistía. Pasó por alto o descartó a Kepler, quien ya había demostrado que las órbitas planetarias no eran círculos, sino elipses. Fue una omisión, pero también un recordatorio: nadie llega a la verdad solo. La ciencia avanza por relevos, no en solitario. Mientras tanto, en Francia, René Descartes contemplaba la existencia y el espacio. Creía que solo una cosa era cierta: pienso, luego existo. A partir de esa premisa, imaginó un universo mecánico, un cosmos sin vacío. Al igual que Aristóteles, creía que un vacío era absurdo. No podía haber un lugar donde no existiera nada. Todo espacio debía estar lleno. Todo movimiento debía ser el resultado del contacto. Toda fuerza debía ser un empujón o un tirón, no una acción a distancia. Imaginó los planetas atrapados en vórtices invisibles, remolinos cósmicos como guijarros arrastrados por el agua. No podía aceptar que la gravedad pudiera actuar sin contacto.
Esa idea, creía él, desafiaba la razón. Pero eso se convertiría más tarde en lo mismo que confrontaría en Newton. Christian Huygens, el físico holandés, continuó el trabajo de Galileo y Descartes. Calculó que los objetos en movimiento circular experimentaban una aceleración hacia adentro, A es igual a B, al cuadrado sobre R. Comprendió que el movimiento circular no era natural, sino que requería una fuerza, la fuerza centrípeta, para evitar que un objeto saliera despedido. No había nada extraordinario en la manzana en sí. Cayó, como caen todas las cosas. Pero para Newton, observando desde la quietud del huerto, la manzana que caía susurraba algo más profundo, una fuerza que no solo atraía la fruta hacia el suelo, sino que también podría mantener a la luna en su órbita. Empezó a preguntarse, ¿y si la misma atracción invisible que hace caer los objetos también gobierna la danza de los planetas? El pensamiento era radical. La gravedad, tal como la concibió Newton, no era un empujón, ni un vórtice, ni un impulso mecánico del éter o del aire. Era una atracción a través del vacío silenciosa, instantánea, extendiéndose por el espacio. No explicó cómo esta fuerza actuaba a distancia, solo que lo hacía. Y en ese silencio, el mundo cambió. Con la publicación de su Philosophia Naturalis Principia Mathematica, Newton estableció las leyes que gobernarían el movimiento durante siglos. Su primera ley: un objeto en movimiento permanece en movimiento a menos que una fuerza actúe sobre él. Su segunda: la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y su tercera: por cada acción hay una reacción igual y opuesta. 3 líneas que se convertirían en los pilares de una nueva física. 3 frases que reescribieron el lenguaje de la naturaleza. Pero fue su ley de la gravitación universal la que desentrañó los cielos. La misma fuerza que hacía caer la manzana mantenía a la luna en órbita. Los planetas también obedecían esta regla, atraídos hacia el Sol, pero sin caer nunca en él, siempre curvándose, siempre fallando, siempre regresando. La gravedad no era una curiosidad local, sino un principio universal. El cosmos ya no era un lugar de esferas separadas. La tierra y el cielo eran un continuo, unidos por la misma mano invisible. Fue un triunfo de la unidad. Por primera vez, los movimientos de las estrellas y las piedras podían explicarse con una sola idea. El universo se volvió conocible, predecible y, por un momento, casi dócil. Sin embargo, el mundo de Newton no carecía de misterio en su formulación. La gravedad actuaba a través del espacio vacío. ¿Pero qué transportaba esta fuerza? ¿Qué medio conectaba 2 masas si no había nada entre ellas? No ofreció ningún mecanismo, solo matemáticas. Para algunos, eso fue suficiente. Para otros, fue una herida en la razón. La acción a distancia seguía siendo un fantasma real en el cálculo, insondable en su sustancia. Aún así, el poder predictivo de las leyes de Newton silenció la mayoría de las objeciones. Los cometas, que antes parecían mensajeros divinos, ahora seguían curvas que podían ser trazadas. Las mareas, antes dominio del mito, podían predecirse por la posición de la luna. El universo, antes velado en misterio, ahora entregaba sus ritmos al cálculo. Pero a medida que la visión de Newton se afianzaba, algo más sutil comenzó a cambiar. El universo ya no era un escenario para dioses y almas, sino una máquina, un vasto mecanismo de relojería al que se le dio cuerda al principio de los tiempos y que avanzaba sin cesar. En las propias palabras de Newton, Dios fue necesario para poner el sistema en movimiento. Pero una vez en marcha, las leyes no requerían más intervención. Esta idea se extendió rápidamente. Los teólogos se resistieron. Los poetas se lamentaron. Pero la era de la razón la abrazó. El mundo se convirtió en geometría, el cielo, en un conjunto de ecuaciones, el movimiento, en mera aritmética de la materia. El cosmos parecía infinito, eterno.
preciso y perturbadoramente frío. Dentro de esta visión mecánica, el tiempo se volvió absoluto. Avanzaba independientemente de los acontecimientos, como el latido regular de un reloj perfecto. El espacio también era fijo, un contenedor en el que se movían los objetos. No había curvatura, ni relatividad, ni distorsión. Solo un escenario en blanco sobre el cual actuaban las fuerzas. Este modelo trajo un éxito increíble. Ingenieros, astrónomos y navegantes prosperaron bajo su certeza. Sin embargo, en esa certeza, algunos comenzaron a sentir que algo se había perdido. El cosmos, antes vivo con intención, se volvió mudo. No había un ¿por qué?, solo un ¿cómo? No había significado, solo movimiento. La filosofía retrocedió a medida que avanzaban las ecuaciones. Y, sin embargo, no todos aceptaron este silencio. En los salones de Europa, en los monasterios de Italia, en las aulas de Königsberg y Ginebra, los pensadores comenzaron a preguntarse si el universo era realmente tan rígido, si el tiempo era absoluto, ¿cómo podía sentirse de manera tan diferente? Si el espacio era fijo, ¿por qué la percepción torcía sus formas? Si la naturaleza era una máquina, ¿dónde estaba el alma humana? Estas preguntas esperaron, porque aunque el universo de Newton explicaba mucho, no podía explicarlo todo. La luz, por ejemplo, se negaba a obedecer las pulcras reglas de la materia. Se curvaba, interfería, desafiaba la comprensión. Y la gravedad, todavía misteriosa, seguía siendo instantánea. Un hecho preocupante para quienes creían en la causa y el efecto finitos. En toda Europa, la curiosidad se volvió inquieta. La certeza de Newton había sido un consuelo, pero el consuelo engendra preguntas. Si el universo era de hecho un reloj, ¿quién le había dado cuerda? ¿Y por qué algunos de sus engranajes parecían tartamudear? Engranajes extraños como el magnetismo, la luz o el calor, que se negaban a encajar en el patrón mecánico. La naturaleza de la luz se convirtió en un enigma que inquietó incluso a las mentes más seguras. Estaba hecha de partículas, como creía el propio Newton. O era una onda, como el sonido que atraviesa el aire. Algunos experimentos mostraban que se curvaba al doblar esquinas, interfiriendo consigo misma como ondas en un estanque. Otros revelaron que la luz podía golpear el metal y arrancar pequeñas chispas, como si fuera una bala y no una onda. Se comportaba como ambas cosas, y como ninguna, no obedecía a una única metáfora. ¿Y qué hay del calor? Ese fuego invisible que hacía que el metal se expandiera y la piel se quemara. Algunos lo llamaban un fluido, una sustancia llamada calórico, que fluía de lo caliente a lo frío. Pero esta sustancia invisible no podía ser vista, atrapada ni pesada. Otros sugirieron que el calor provenía del movimiento, la agitación de partículas demasiado pequeñas para ser vistas. Si esto era cierto, entonces todo lo sólido y quieto estaba, de hecho, bailando, temblando, vivo bajo la superficie. Esta visión trajo de vuelta a los átomos de su exilio filosófico. La antigua idea de diminutas partículas indivisibles, antes descartada como una fantasía metafísica, ahora ganaba terreno tanto en la química como en la física, aunque invisibles. Los átomos explicaban mucho cómo se combinaban las sustancias, por qué se expandían los gases, por qué se movía el calor. La idea de un mundo oculto, un mundo de movimiento incesante y caótico regresó. Sin embargo, este mundo invisible planteaba extraños dilemas. Si la materia estaba hecha de átomos, ¿qué los mantenía unidos? ¿Por qué algunos se aferraban mientras que otros se separaban? Y si todo se movía sin cesar, si el tiempo mismo estaba tejido a partir del movimiento, entonces, ¿qué era el movimiento a través del tiempo? ¿Podía el tiempo cambiar, ralentizarse, curvarse? Todavía no. No en el mundo de Newton, en su sistema.
El tiempo fluía uniformemente, sin ser afectado por el observador. Pero unos pocos pensadores audaces comenzaron a ver grietas. Uno de ellos era un empleado de patentes en Berna, un hombre que pensaba profundamente sobre lo que significaba moverse, medir, observar. Albert Einstein, con silenciosa precisión, desmanteló los cimientos del tiempo absoluto. Hizo una pregunta simple: ¿qué pasaría si la velocidad de la luz fuera siempre la misma, sin importar cuán rápido te movieras? La respuesta no fue tan simple. Si la luz nunca cambiaba de velocidad, entonces el tiempo debía hacerlo, y el espacio debía hacerlo. El tejido mismo del universo tenía que estirarse, deformarse y cambiar, dependiendo de cómo uno se moviera a través de él. Con eso, el espacio y el tiempo absolutos de Newton quedaron deshechos. El universo ya no era una cuadrícula fija. Era una tela tejida, espacio y tiempo cosidos juntos, flexible, receptiva, viva. El movimiento curvaba el tiempo. La gravedad curvaba el espacio. La masa se convirtió en una medida de la energía. La energía se volvió fluida, brillante, radiante. Y la gravedad, esa silenciosa e inexplicada atracción, ya no era una fuerza en absoluto. Era una curva. Los objetos seguían trayectorias no porque fueran atraídos, sino porque el espacio mismo estaba curvado por la masa. Los planetas orbitaban estrellas no como canicas tiradas por hilos, sino como bailarines que siguen la inclinación de un suelo que no pueden ver. Era un nuevo lenguaje para una vieja historia. La manzana de Newton seguía cayendo, pero ahora no caía porque era atraída, sino porque la Tierra había curvado el escenario bajo ella. Y la luz también inclinaba su cabeza ante la gravedad, doblando su trayectoria cerca de las estrellas, revelando que incluso algo que se creía sin masa podía ser influenciado por la forma del espacio. Einstein no había reemplazado a Newton, lo había profundizado. Así como Newton una vez hizo de Aristóteles un caso especial de una verdad más amplia. Así Einstein hizo de las leyes de Newton una sombra de una estructura más profunda, visible solo a grandes velocidades o cerca de grandes masas. El cosmos de relojería se había convertido en una geometría viva. Sin embargo, esta geometría introdujo sus propios enigmas. Si el espacio y el tiempo eran relativos, ¿qué anclaba la realidad? Si el universo podía curvarse, podría retorcerse en bucles, podría el tiempo mismo plegarse, permitiendo que los efectos precedieran a las causas, y si la energía y la materia eran intercambiables, ¿qué era realmente la sustancia? Más inquietante aún era lo que la nueva física implicaba sobre el origen del cosmos. Si el espacio podía expandirse, entonces quizás alguna vez había sido más pequeño. Mucho más pequeño. Quizás todo tiempo, materia. Energía había estado alguna vez comprimido en un único punto. Un comienzo no solo de las cosas, sino del ser mismo. Las preguntas se multiplicaron. Las respuestas se disolvieron. Donde Newton había trazado líneas rectas, Einstein dibujó curvas. Donde Descartes vio maquinaria, Einstein vio elegancia. El universo no se había vuelto menos comprensible, pero se había vuelto más misterioso. Y el misterio, una vez más, se convirtió en el principio del conocimiento. El universo ya no se contentaba con ser visto, ahora tenía que ser imaginado. En el oscuro silencio entre las estrellas, el espacio mismo estaba creciendo, expandiéndose no hacia algo, sino hacia sí mismo. Las galaxias se alejaban no porque se movieran a través del espacio, sino porque el tejido mismo del espacio se estaba expandiendo entre ellas. No era una explosión a través de un medio, sino una hinchazón del medio mismo silenciosa, incesante, sin centro. Lo que una vez pareció eterno, ahora tenía un principio. Un nacimiento no del caos, sino de una singularidad, un punto de densidad infinita, temperatura infinita, curvatura infinita. Un lugar donde las leyes conocidas de la física se rompían. El llamado Big Bang
No fue una explosión hacia afuera desde un lugar, sino un comienzo del espacio y del tiempo por igual. No hubo un antes, no hubo un afuera. El cosmos comenzó no dentro de algo, sino como algo y, sin embargo, lo que surgió de esa singularidad no fue el caos, sino el orden. Un orden asombroso y frágil. Las fuerzas se separaron. Las simetrías se rompieron. Las partículas se formaron. El plan maestro de todo lo que existiría alguna vez quedó impreso en esos primeros momentos. Una fracción de segundo después de comenzar. El universo sabía cómo construir estrellas, cómo dar forma a las galaxias, cómo insuflar vida a los átomos. Pero esta precisión era desconcertante. ¿Por qué las leyes debían estar tan finamente ajustadas? ¿Por qué la gravedad tenía la fuerza justa para permitir galaxias, pero no tan fuerte como para aplastar todo en agujeros negros? ¿Por qué la tasa de expansión estaba tan delicadamente equilibrada, que no se detuvo ni se desgarró? ¿Por qué las constantes de la naturaleza eran tan exactas, como si estuvieran escritas con intención? Algunos vieron providencia, otros vieron coincidencia, otros más imaginaron multitudes, un multiverso, infinito en variedad, en el que cada configuración posible existía en algún lugar. En ese vasto paisaje, nuestro universo podría no ser especial. Simplemente podría ser uno de los pocos en los que la vida pudiera hacer la pregunta. Pero las preguntas se multiplican en habitaciones oscuras. Si el espacio podía expandirse, podría también rasgarse, podría formar agujeros no solo en el espacio, sino en el orden mismo de causa y efecto. La relatividad general permitía tales estructuras, los agujeros negros, regiones de las que nada, ni siquiera la luz, podía escapar. No porque algo estuviera tirando hacia adentro, sino porque el adentro se convirtió en todo lo que había, el futuro. Para cualquier cosa que cruzara esa frontera, apuntaba solo a una mayor profundidad. ¿Y qué había dentro? Nadie lo sabía. Las ecuaciones colapsaban. El espacio se plegaba sobre el espacio. El tiempo se plegaba sobre el tiempo. La masa se volvía infinita, una singularidad. De nuevo, no al principio, sino en el corazón del no ser. Estos ya no eran acertijos filosóficos. Se habían convertido en realidades observables. Los agujeros negros no eran solo el destino de estrellas colapsadas. Eran reales, detectables por su hambre, sus sombras, sus ondulaciones en el espacio-tiempo. Einstein no los había predicho con alegría, sino con reticencia. Dudaba que pudieran formarse. El universo esperaba. No permitiría tales monstruosidades. Pero el universo lo permitió. Y no solo lo permitió, lo requirió. Los agujeros negros se formaban no raramente, sino a menudo. Anclaban galaxias, daban forma a la estructura. Esculpían el cosmos como manos invisibles, donde Newton nos había dado la fuerza y Einstein nos había dado la curvatura. Los agujeros negros nos dieron límites, no físicos, sino conceptuales, dentro de sus horizontes de sucesos. Todo conocimiento terminaba. Ningún observador podía informar desde dentro. Ninguna señal podía regresar. En una era en la que la física había abierto los cielos, los agujeros negros eran puertas que permanecían cerradas. Sin embargo, ni siquiera ellos eran eternos. Como Stephen Hawking demostró más tarde, los agujeros negros podían radiar. Lenta, imperceptiblemente, podían evaporarse. A través de un susurro cuántico en su borde, la información podía escaparse. Y con ello llegó una paradoja final: si los agujeros negros destruían la información, entonces las leyes de la física que exigen reversibilidad fallarían. Apareció una grieta entre las suaves curvas de la relatividad general y las vacilantes probabilidades de la mecánica cuántica. Ambas eran ciertas y, sin embargo, juntas, incompletas.
El universo en general obedecía a un ritmo. El universo de lo pequeño danzaba a otro. Entre ellos yacía un silencio que ninguna teoría podía cruzar. En ese silencio, algunos imaginaron cuerdas filamentos vibrantes, infinitesimales, cuyos modos de vibración daban origen a la masa, la carga, la fuerza. Otros imaginaron bucles, tiempo granular o espacio emergente. Pero ninguno podía aún salvar la brecha. La búsqueda de una teoría del todo se había convertido en la búsqueda de un lenguaje que el universo aún no estaba dispuesto a hablar. En la búsqueda de la unidad, las preguntas solo se habían profundizado. Cuanto más revelaba el universo, más esquivo se volvía su corazón. Lo que comenzó como un deseo de entender el movimiento había llevado a una temblorosa conciencia del misterio. No por falta de conocimiento, sino porque el conocimiento había llegado a su límite. No era solo el cosmos lo que se volvía extraño, sino la conciencia misma. Si el espacio podía curvarse y el tiempo podía estirarse, ¿qué pasaba con el observador? En la teoría cuántica, el acto de observación cambiaba el resultado. Las partículas existían en nubes de posibilidad hasta ser medidas, como si la realidad misma requiriera un testigo. La frontera entre el mundo y la mente se desdibujaba. ¿Era la conciencia simplemente una función emergente de la materia? ¿O estaba de alguna manera entretejida en el tejido mismo del ser? Algunos pensaron en los antiguos pitagóricos, que habían creído que el número y la armonía gobernaban todas las cosas. Otros recordaron a los místicos, que hablaban de la ilusión de la separación, de la unidad detrás de la forma. La física moderna, a su manera, había vuelto a tales enigmas, no en la doctrina, sino en la implicación. El vacío, antes descartado por Aristóteles como absurdo, ahora hervía de energía un mar de fluctuaciones, partículas que aparecían y desaparecían en pares fantasmales. El vacío ya no estaba vacío, incluso la nada, al parecer, era algo, y el universo mismo sigue expandiéndose, acelerando con una energía que nadie puede nombrar, energía oscura. La llaman, no porque se entienda, sino porque no se entiende. Empuja a las galaxias a separarse con una fuerza silenciosa, dando forma al destino de todo, pero permaneciendo fuera de alcance. La materia oscura también pasa desapercibida a través de todo lo que vemos. Supera en peso a las estrellas visibles, pero nunca brilla. Mantiene unidas a las galaxias como un andamiaje hecho de sombras. No emite ni absorbe luz, pero su gravedad esculpe la forma del cosmos. Lo familiar ahora flota en un mar de lo desconocido. Todo lo que llamamos átomos, estrellas y talo no es más que una astilla, una pequeña isla de lo comprensible en medio de un vasto océano de lo oculto. Y el tiempo, ese viejo compañero, puede no ser eterno. Algunas teorías hablan de una muerte térmica, un futuro en el que las estrellas se apagan, los agujeros negros se desvanecen y todos los gradientes se disuelven. Un universo de uniformidad, frío y quieto, donde nada más puede suceder. Otras imaginan ciclos, renacimientos, cosmologías de rebote donde el final se curva hacia un principio. Pero incluso si el cosmos se desvanece, las preguntas permanecen. ¿Por qué existen las leyes? ¿Por qué debería haber algo ordenado, medible o hermoso? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Ninguna ecuación ha respondido a eso. Ningún telescopio ha vislumbrado su borde. Preguntamos no porque seamos ignorantes, sino porque somos conscientes. Buscamos no solo explicar, sino pertenecer. El universo, en su inmensidad, no habla, pero nos permite escuchar. Desde el motor inmóvil de Aristóteles hasta la ley universal de Newton, desde la curvatura de Einstein hasta el velo cuántico. Cada paso nos ha llevado más adentro, no hacia la certeza, sino hacia el asombro. Quizás la lección última no es cómo funciona el universo, sino que podemos preguntar,
que en un rincón del espacio, durante un breve lapso de tiempo, existen mentes capaces de asombrarse. Y el asombro, como la gravedad, nos impulsa hacia adelante.